fractura de tobillo, calcáneo y astrágalo. Todas las fracturas son producidas por fuerzas biomecánicas que produce una alteración de la arquitectura del hueso, venciendo sus propiedades de rigidez y de resistencia, y en el cual puede producirse los diferentes mecanismos de lesión y diferentes trazos de fractura. Bueno, en relación al tobillo, lo que ustedes deben tener en cuenta es que esta es una articulación y en el cual, aparte de las estructuras tibio-peroneas y en relación a la articulación astrágalo-calcánea, se están unidos a través de sus ligamentos en la parte lateral, ¿no? Que tiene 3 fascículos: el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento calcáneo peroneo. Y en la región medial está el ligamento deltoideo. Ahora, muchas veces en la sala de emergencias, cuando les puede llegar a ustedes en su centro de primer nivel de atención, puede ser por mecanismos indirectos en el cual se puede producir una torsión, ¿no? A través de un mecanismo de inversión o eversión del tobillo, y no necesariamente puede existir una lesión ósea como fracturas. Entonces, ustedes deben saber evaluar clínicamente la diferencia entre un esguince y una fractura del tobillo. En el esguince existe un edema cuando se produce una lesión a nivel del ligamento colateral lateral, se observa un edema en relación a sus fascículos, ¿no? A diferencia de una fractura del peroné en el cual toda esa zona está edematizada, ¿no? En cambio, en el esguince, el edema se puede dar ya sea a nivel del ligamento astragalino anterior, el ligamento calcáneo peroneo o el ligamento peroneo calcáneo posterior, ¿no? Ese es un edema local que ustedes pueden hacer el diagnóstico y pueden confirmar de que no existe una fractura a través de una radiografía. Otra región importante que ustedes deben saber y evaluar es la sindesmosis, ¿no? La sindesmosis puede ser en la zona tanto anterior como posterior, y está el ligamento peroneo tibial, tanto en la parte anterior, ¿no? Que es el ligamento tibiofibular interóseo, y el ligamento tibiofibular anterior, y en la parte posterior también su equivalente. Esto es una estructura importante que le da la estabilidad del tobillo y en el cual puede existir una congruencia articular con el astrágalo y mantiene la congruencia de su articulación. Cuando existe una lesión de esta estructura, el peroné se separa de la tibia, ¿no? Y puede incrementar el espacio y puede ocasionar una subluxación o una luxación de la articulación. Muchas veces nosotros hemos observado que los pacientes que llegan del interior de nuestra región, de la sierra o de la selva, por la falta de personal médico especializado, van a los empíricos, ¿no? Y entonces ahí pueden producir un diagnóstico desfasado y ellos pueden estar caminan con dolor, pero a veces llegan después de 3 semanas o 4 semanas, y tú le indicas una radiografía y podemos encontrar ya consolidación o signos de consolidación del hueso, pero radiográficamente existe signo de subluxación o luxación del tobillo, y esto en el futuro puede ocasionar o va a ocasionar una artrosis.
de la articulación tibio-astragalina. Esto es el equivalente del ligamento tibio-fibular interóseo posterior, ¿no? En relación a lo que le estaba hablando en la diapositiva anterior. Esto es la vista axial, como existe una sobreposición del peroné en relación al astrágalo, y eso es lo que le produce la congruencia articular. Otra característica que ustedes deben saber y deben poder valorar en una radiografía: siempre existe una altura del peroneo, del proceso peroneo en relación al proceso medial de la tibia. Y si nosotros trazamos unas líneas que pasan sobre estas referencias óseas, aproximadamente existe una distancia de 10 milímetros. Cuando ustedes observen una radiografía en proyección AP y observen que no existe esa diferencia anatómica, significa que ustedes están ante una fractura del peroné desplazado. Y si eso no se reduce o no reducimos esta articulación a través de una osteosíntesis, puede consolidar este hueso, y la punta o el proceso del peroné puede estar a nivel de la punta del maleolo medial, y al final va a producir un pinzamiento de esta estructura y dolor crónico. Sí, dime. Disculpe, ¿podría volver a repetir lo que dijo, que si en la radiografía se trazan los planos, qué era lo que se podía encontrar? No lo entendí muy bien. Si tú trazas en una radiografía una paralela a nivel de los procesos del peroné, acá, ¿sí ves mi cursor? ¿Lo puedes ver? Sí, doctor. Ya, a nivel de la punta del peroné en relación al maleolo medial debe existir una diferencia. ¿Se acuerda cuando nosotros hablamos también de la fractura de radio distal, donde el proceso del radio en relación al proceso cubital había una diferencia de 10 milímetros? Es igual también a nivel del tobillo. El peroné debe estar más largo que la punta medial del maleolo tibial, y eso es una altura que, cuando existe una fractura del peroné y existe una rotación de sus fragmentos, esta arquitectura se pierde, y muchas veces la punta del maleolo peroneo puede estar a nivel de la punta del maleolo medial. Esta punta va a estar donde está más o menos la flecha, ¿no? La punta de la flecha. Entonces eso, cuando tú observas radiográficamente, significa que ahí hay una fractura. Y muchas veces, como les comentaba, puede llegar personas, ¿no? Ya con el hueso consolidado, y dicen, no, ya no me duele, no me duele. Claro, no te duele porque ya consolidó el hueso, pero en el futuro de acá 3 años, 4 años, el dolor va a ser por una artrosis, porque ya se pierde la congruencia de la articulación. Y además existe signos de subluxación o luxación de la articulación tibio-peronea distal, ¿no? Que se abre la mortaja. Muchas veces nosotros hemos visto gente jóvenes que no, a veces el temor de una cirugía, ¿no? Porque no observan el grado de deformidad de un tobillo cuando son unas fracturas de acuerdo a la clasificación, una Weber tipo B, no una gran deformidad. Entonces tú radiográficamente le explicas que hay signos de subluxación, ¿no? del tobillo, pero ellos a veces no desean, y bueno, llega después de años con una artrosis, y son gente joven. ¿Me entendiste? Sí, doctor, gracias. Bueno, los mecanismos de acuerdo a la clasificación de Dennis Weber, puede ser mecanismo de inversión, eversión y aducción y rotación. Y esto puede ocasionar los diferentes trazos de fractura a nivel del peroné o a nivel del maleolo medial. Y de acuerdo a estos mecanismos de inversión o eversión, nosotros podemos clasificar nuestras fracturas del tobillo en Weber tipo A, Weber tipo B y Weber tipo C. El Weber tipo A son las que están por debajo de la sindesmosis.
estas estructuras. Generalmente son las puntas, en estas zonas son las fracturas. La Weber tipo B son los que comprenden todo este tipo de la región sindesmótica, y la tipo C son las que están por encima de la sindesmosis en esta zona. Entonces, toda fractura Weber tipo A, que anatómicamente y biomecánicamente no se altera la sindesmosis, puede ser tratada con tratamiento conservador como una bota de yeso, pero las fracturas tipo B y las fracturas tipo C son quirúrgicas. Al principio tú tomas una radiografía y son fracturas que nosotros la clasificamos tipo B, ¿no? Y no hay signos en ese momento de subluxación de la articulación del tobillo. Y en algunas oportunidades hemos observado que nosotros eh, hemos podido colocar una bota de yeso, y el yeso, aparte de que produce un mecanismo de control del dolor, también te puede producir una desinflamación. Desinflama la zona anatómica y el edema de ese tobillo disminuye, ¿no? Y el yeso ya no puede contener la fractura. Y tú le haces un control a las 2 semanas o 3 semanas, y haces una comparación entre la primera radiografía del inicio de la fractura y 3 semanas al control en las fracturas tipo V, y encuentras un desplazamiento y signo de subluxación. Por eso toda fractura tipo B y tipo C es quirúrgica. Las fracturas las tipo C, la que hemos hablado, hay una lesión por encima de la sindesmosis, y esto produce generalmente hay una lesión de esa estructura anatómica, y en el cual existe ya una subluxación de la articulación. Y conforme va sucediendo los mecanismos de eversión, ¿no? Puede producirse lesiones a nivel del malleolo medial y también de la parte posterior de la tibia, y se puede conocer como una fractura trimalleolar de esa articulación. Primero, lo que se puede producir, existe una lesión a nivel de los ligamentos, pero es tanto la fuerza biomecánica que se ejerce sobre el tobillo, donde todo el peso gira sobre el cuerpo, sobre esta articulación, produce este tipo de lesiones. Nosotros generalmente está asociado con traumatismos deportivos, traumatismos laborales y también traumatismos domésticos, generalmente en las damas que están utilizando sus tacos, ¿no? Están caminando, esos tacos hacen mecanismo de inversión, eversión, y se ocasiona una fractura. El tratamiento de las fracturas Weber tipo B y tipo C son quirúrgicas, ¿no? Además de nosotros realizar la osteosíntesis con una placa que se conoce como una placa de tercio de caña, nosotros colocamos un tornillo que va del peroné a la tibia y se conoce como tornillo transindesmal. Ese tornillo transindesmal hace que unamos el peroné y la tibia, que por la lesión de la sindesmosis se ha luxado. Esto nos permite restaurar este tipo de anatomía. El tornillo transindesmal que le colocamos aproximadamente lo tenemos entre 6 a 8 semanas. Hacemos que el paciente no cargue peso, y al final de esas 6 a 8 semanas retiramos ese tornillo, y teóricamente, anatómicamente, en ese tiempo ya se restauró la sindesmosis, ya curó la sindesmosis, y a partir de esa fecha recién le indicamos que haga una carga, que ya comience a caminar. Ahora, en algunos casos, algunos pacientes, ya sea en el sistema público o en el sistema privado, en el sistema público no hay turnos para poder retirar este tipo
de tornillos transdermal porque es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Y el paciente comienza a caminar, y en las primeras semanas no hay molestia, pero pues conforme va pasando las siguientes semanas, tercera, cuarta, sexta semana de que ellos comienzan a caminar, puede producir una listeresis. Ese tornillo va a ser un movimiento entre el peroné y el astrágalo y puede producir una lesión, comienza a horadar el hueso. Y existe dos cosas que le puede suceder: la listeresis, que ocasiona dolor, o se fractura el tornillo, ¿no? Hemos visto casos de listeresis y hemos visto casos en el cual se fractura el tornillo. Bueno, el fragmento de Wolman es la lesión de esta estructura del tobillo en la parte posterior. Nosotros, cuando hacemos un estudio tomográfico, evaluamos si es menos del 30% de la articulación de la tibia, no lo tocamos, pero si es una lesión más del 30%, colocamos tornillos, ¿no? O utilizamos un abordaje posterior, que colocamos el tornillo de posterior a anterior, o colocamos los tornillos de anterior a posterior. Personalmente yo hago de anterior a posterior. Esto es lo que les decía, de anterior a posterior, para unir el fragmento de Bowman. Bueno, en las fracturas de calcáneo, estas son patologías que se encuentran con personas que están haciendo sus actividades laborales. Vemos en mecánicos o en las personas que trabajan en la parte de albañería, o a veces tanto hombres o mujeres que van subiendo a través del segundo piso y están en plena construcción y ellos caen de una altura de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, y caen de forma directa a nivel de sus talones, ¿no? Muy pocas veces hemos visto las fracturas de calcáneo, las fracturas de calcáneo por accidentes de tránsito, más son estos accidentes domésticos y accidentes laborales, en el cual vamos a encontrar dolor, equimosis y edema en la región del talón y una limitación funcional, o es un edema que se observa en toda la parte del retropié, ¿no? Y son lesiones devastadoras porque el no alinear la articulación subastragalina al final te va a producir una artrosis, ¿no? Tanto a nivel de la cadera, rodilla, tobillo y región subastragalina. Cuando las estructuras no son alineadas anatómicamente, la consecuencia es una artrosis postraumática. Pero la zona tanto del calcáneo como la zona del astrágalo tiene su particularidad, ¿no? El primero, a nivel del calcáneo, es el acceso. Nosotros hacemos una incisión que abarca a nivel del trayecto del peroné, ¿no? Y luego hacemos una curva que va por toda la parte de la región plantar, ¿no? Y es una disección amplia, y cuando hacemos este abordaje muchas veces es difícil encontrar o evaluar el seno del tarso y las articulaciones subastragalinas. Es un poco muy complicado hacer este tipo de lesiones. Son fracturas muy poco frecuentes. No son frecuentes estas fracturas de calcáneo, no son frecuentes las fracturas de astrágalo, pero son estructuras óseas que sí producen bastantes complicaciones para su tratamiento. Y en quienes debemos tener mucho cuidado: en pacientes mayores de 60 años, pacientes que tienen una insuficiencia arterial o una insuficiencia venosa,
o una enfermedad como la diabetes y en los fumadores, ¿no? Nos ha sucedido eh, cuando hacemos algún tipo de cirugías eh, que hay una discencia de herida, que hay una necrosis del colgajo, porque nosotros no hacemos solamente una incisión a nivel del peroné, lo tratamos como un colgajo, porque hacemos un solo corte, y de un solo corte llegamos hasta el hueso y levantamos todo ese colgajo, piel, tejido celular, subcutáneo, grasa y parte muscular en un solo paquete. Lo tenemos que disecar de esa forma para poder observar el calcáneo. De lo contrario, si nosotros vamos por las capas que en algunas otra parte de nuestro cuerpo, cuando hacemos incisiones como a nivel del muslo y queremos abordar capa por capa el fémur, el radio, todo eso, a nivel del calcáneo no. Si hacemos eso, el riesgo de que se necrose la piel es muy alto. Bueno, y los criterios quirúrgicos, desplazamiento menos de 2 milímetros de la superficie articular, y en las fracturas extraarticulares que macroscópicamente tú no observas ni una deformidad en valgo a nivel de una tomografía o a nivel de una radiografía del calcáneo, una proyección axial, lo mejor es colocarle un yeso. Van bien, ¿no? Es mejor tener cierto grado de deformidad en esas fracturas que en pacientes que tienen 60 con los antecedentes o los factores de riesgo que le pregunto. Son muy devastadores este tipo de lesiones. Incluso también en las rupturas de tendones de Aquiles nosotros tenemos mucho cuidado en seleccionar el paciente, porque a veces hay personas de 65 o 70 años que le gustan hacer todavía su deporte, se le rompe el tendón de Aquiles, hemos entrado y al final hay una infección o una necrosis de esa zona. No, porque esa zona es muy poca vascularizada. ¿Qué ustedes deben conocer? Ustedes cuando tengan una sospecha de una fractura de calcáneo, lo que ustedes deben valorar es tomarle una proyección lateral, ¿no? Y lo que ustedes deben medir es el ángulo de Böhler, ¿no? Y en el cual son dos líneas que se va a intercruzar, que se cruzan, ¿no? La de las facetas articulares de la articulación subastragalina, es una proyección entre sus dos facetas, una línea, y otra que intersecta la faceta posterior de la articulación subastragalina con la punta de la parte posterior del calcáneo, y ese ángulo que observamos entre 25 y 40 grados es el ángulo de Böhler, que es lo normal, ¿no? Y cuando existen las fracturas y existe un ángulo más de 15 grados, el tratamiento lo podemos considerar conservador. Hay diferentes tipos de fracturas, tanto extraarticulares como articulares a nivel de la clasificación de AO, pero los parámetros o los criterios en seleccionar el paciente vas a decidir si vas a hacer un tratamiento quirúrgico en este tipo de patología. La otra proyección es la proyección axial, en el cual tú tienes que observar la articulación y las tuberosidades del calcáneo, y esto nos puede dar una vista si tu calcáneo a través de la fractura está en varo o en valgo, ¿no? Si está en varo o en valgo y son pacientes jóvenes que no tengan ningún factor de riesgo para hacer este tipo de cirugía, pues el tratamiento debe ser quirúrgico. Y las proyecciones de Boden, que es para ver la congruencia de la articulación subastragalina, el rayo es perpendicular sobre la rotación del pie, que es en 30, 50 y 70 grados, ¿no? Para ver la congruencia
su astragalina y poder definir el tratamiento quirúrgico. Otro criterio que nosotros utilizamos ya cuando observamos la radiografía, tanto en la proyección lateral, evaluamos el ángulo de Boller, la radiografía axial y la proyección de Brodin, y nosotros ya decidimos que este paciente tiene criterio quirúrgico, pues ya le indicamos una tomografía para hacer la planificación quirúrgica, por dónde vamos a colocar nuestros tornillos, qué es lo que tenemos que fijar, tanto de la parte extraarticular y como de la parte intraarticular, ganar la altura de las facetas articulares o astragalinas del calcáneo para evitar una artrosis postraumática, ¿no? Normalmente le colocamos una placa de calcáneo bloqueada, ¿no? En el cual son placas ya especiales diseñadas a la anatomía del calcáneo. Bueno, en la fractura del astrágalo, mayormente lo observamos en fracturas de alta energía. Son fracturas de accidente de tránsito, fracturas por moto, ¿no? O fracturas en automóvil. Pueden ser fracturas cerradas o fracturas abiertas, y de acuerdo al grado de desplazamiento, pues a nivel del cuello existe un mayor riesgo de lesión. Si ustedes observan la anatomía, el astrágalo tiene una red vascular tanto de la arteria peronea como de la arteria tibial posterior, y a nivel de sus ramas maleolares, laterales y mediales, produce un suministro de sangre, que cada estructura de la parte arterial tiene sus zonas anatómicas, y es muy, muy complicado este tipo de cirugías porque son vasos pequeños y la disección que tienes que hacer para hacer una fijación. Puedes hacer una fijación percutánea también, pero en algunos casos tienes que hacer incisiones para poder hacer este tipo de cirugías. Bueno, acá también es lo que estamos hablando, el suministro de esta estructura a nivel de la arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior y las perforantes de la arteria peronea. Acá también observamos cómo se bifurca o cómo se une hacia un complejo arterial a nivel del seno del tarso, ¿no? Y entonces las diferentes trazos de fractura puede producir una lesión de necrosis. Y este es un esquema en el cual están las arterias que tienen un mayor suministro sobre la zona del cuello, del cuerpo, la región posterior del astrágalo. Radiográficamente, la proyección que utilizamos es la proyección lateral, y cuando ya observamos que hay una fractura del astrágalo, pues podemos utilizar las tomografías para complementar nuestros estudios, ¿no? Si esta fractura del cuello del astrágalo no está desplazado y las superficies articulares no hay una incongruencia de esa articulación, pues el tratamiento puede ser una bota de yeso, ¿no? Por la anatomía vascular compleja de esa estructura, pero siempre decirle al paciente que puede existir un riesgo de necrosis avascular. También en algunos casos a veces son pacientes de 40, 30, 40 años, mujeres que llegan a la emergencia o a veces ya a consultorio externo, ¿no? Que te dice, ¿no? Hace 2 meses, 3 meses me doblé el tobillo y desde ahí me duele el tobillo, pero me duele en la región anterior, me duele, ¿no? Pero ellas, porque con frecuencia son mujeres, asocian el dolor de su articulación
¿no? De esa zona del tobillo, y cuando tú palpas no es tanto la parte de la articulación de la tibia distal, sino a nivel del astrágalo, y hay un dolor exquisito a nivel de esa zona, ¿no? Tú le tomas una radiografía y puedes ver algunos signos de lesión a nivel condral, pero le haces una resonancia magnética y existe a través de esos lesiones condrales que puede producirse una necrosis avascular de la articulación, del domo de la articulación del astrágalo. También existe, así como existe una necrosis avascular de la cabeza del fémur, una necrosis avascular a nivel del fémur distal, también existe a nivel del astrágalo, y son patologías incapacitantes, ¿no? De acuerdo al grado de necrosis, puedes hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico para estabilizar ese defecto condral del astrágalo, ¿no? Y hacer una preservación de la articulación. Al no tratar este tipo de patologías, puede producirse una artrosis muy temprana, que a veces necesitarías una prótesis de tobillo. Y bueno, ahí en las fracturas desplazadas, pues puede estar asociadas a lesiones del retropié, puede producirse fracturas a nivel estar asociado con la fractura de calcáneo, o a nivel del medio pie, ¿no? O del antepié, como fracturas de las uñas, de los metatarsos, ¿no? Y eso se tiene que valorar radiográficamente. Siempre explicarle que las complicaciones quirúrgicas que tú puedes encontrar en este tipo de fracturas. Y cuando son fracturas del cuello, que en la mayoría son de esta zona anatómica, pues indicar una tomografía para hacer ya la planificación quirúrgica, ¿no? Y con frecuencia, estas lesiones del astrágalo tienen también una lesión de la articulación de su estructura condral, ¿no? Tener una precaución o en la planificación de los riegos, y siempre decirle a la familia las complicaciones quirúrgicas, porque es una zona muy vascularizada, pequeñas arterias que en la disección quirúrgica tú la puedes lesionar, ¿no? Tratamos de hacerlo de forma percutánea, pero cuando existe un grado de desplazamiento mayor tienes que hacer ya los abordajes quirúrgicos, pero explicar al paciente las complicaciones que pueden suceder después de meses de cirugías, porque hemos visto que en algunos casos no ha habido un buen consentimiento informado, y los pacientes pueden producir una demanda por el desconocimiento, pues, de la anatomía de este hueso. No sé si tendrán alguna pregunta sobre los temas que hemos hablado. Sí. No, ya existen algunos parámetros que difieren. Nosotros en las fracturas de la AOT, en la Weber, utilizamos en la zona anatómica de la zona sindesmal. Doctor, una pregunta. ¿En las de Weber B y C, las dos se tratan con el mismo operación quirúrgica? Sí. Cuando nosotros entramos a hacer la cirugía a nivel del peroné, hacemos una maniobra en el cual hacemos una traslación del peroné con un gancho, tratar de hacer un juego a ver si hay una inestabilidad, ¿no?
Personalmente, todas fracturas que yo he operado de Weber tipo B o Weber tipo C, yo le he puesto un tornillo transdermal porque he visto que han entrado y bueno, y le tomas una radiografía intraoperatoria y observas signos de subluxación y luxación, ¿no? Y entonces en cada discusión del caso clínico, los cirujanos pues argumentan, ¿no? Que han hecho las pruebas, han hecho las pruebas y en ese momento no había signos de inestabilidad, ¿no? Y bueno, yo siempre le coloco su tornillo transdesmal. Ok, doctor. Y otra pregunta para los del calcáneo, este, después de hacer la valoración en las radiografías laterales, Boller, Laxial y Broden, a partir de ahí, o sea, ¿cuáles son los parámetros para decir que este va quirúrgico o no va quirúrgico? Cuando tu ángulo de Boller ya existe una disminución menos de 15 grados, ya es quirúrgico. Pero cuando llega, no he visto, muy pocas veces he visto una fractura de calcáneo con un ángulo entre 0 y 15 grados. Siempre los he visto por 0 grados, ¿no? El otro criterio es la deformidad de embaro y embalgo, ¿no? Eh, pero cuando ya existe un ángulo de Boller menos de 15 grados, ya tiene criterios quirúrgicos. Pero lo que tú tienes que decidir si es un criterio quirúrgico es en relación también a los factores de riesgo que te puede producir una complicación quirúrgica, ¿no? Pacientes mayores de 60 años que tenga diabetes, una insuficiencia arterial, patologías coronarias, ¿no? Anticoagulados y los fumadores. En esos pacientes nosotros sí evitamos hacerle un tratamiento quirúrgico. Así, así tengan criterios quirúrgicos, porque van mal. Las heridas, hay dehiscencia, se infectan las heridas o se necrosa el colgajo. Y aparte que en esos huesos hay un grado de osteoporosis, eh, puede ser que no logre los objetivos de hacer una reducción anatómica, ¿no? Que evite llevarlo a una artrosis postraumática. Si ante eso que no hay una buena reducción y en ese paciente se necrosa, se infecta, aparte que no has logrado lo que has querido como cirujano para reducir la fractura de las facetas articulares, se ha complicado. Por eso nosotros en esa zona del calcáneo y del astrágalo le tenemos mucho respeto. Ok, doctor, muchas gracias. No sé si habrá otra pregunta.